Palabra poderosa. Cuando oramos y oramos la palabra de Dios, es una palabra que desata poder, porque es la palabra de Dios justamente. No es simplemente lo que sale de nuestra boca, pero lo que sale de nuestra boca también tiene poder, aunque no sea la palabra de Dios. Dice la Escritura, hay muchísimos versículos en la Biblia que se refieren a la propia palabra, y las descripciones que da es tremenda. Dice, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Todas las cosas fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra. Eso es Juan 1:3. Hebreos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y lo que descubren en los últimos años en el universo, los científicos, ya Dios estuvo allí, está su presencia a través de su palabra. Habló y el Señor creó. Salmo 33 dice, con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué tal? Qué maravilloso, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, todo. Todo. Qué magnífico, tremendo poder hay en la boca de Dios. Qué importante que es la palabra. Como decía recién, no solamente la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de cada uno de los seres humanos es poderosa. La palabra es el significado de la vida misma. Para muchos la palabra es honra, honor. Es el sentido, como decía recién, de la vida misma. Para otros la palabra es simplemente un sonido que sale de la boca. O sonidos que salen de la boca. Simplemente eso, sea consciente o sea inconscientemente, es más que un sonido. Por mucho tiempo todo se fundamentaba en la palabra. La palabra tenía valor en las promesas, había valor en los juramentos, en los compromisos, en los convenios. A través de las palabras se sostenían reinos, gobiernos, alianzas. Pero con el correr de los tiempos, eso fue decayendo, cayendo en saco roto, perdiendo valor. Hay muy poco valor muchas veces en la palabra. En una época, decir, te doy mi palabra es mi honor. Eran frases, no frases hechas. Para muchos tenían un peso muy importante, tanto para que emitía esa frase como para aquel que era receptor de esa frase. Lo decía tal persona, si lo dijo tal persona, suficiente. Suficiente. La palabra dio existencia a todo, como decíamos recién. Al hombre le sopló aliento de vida, puso la palabra en el hombre, en la mujer. Miren, qué tremendo. ¿No decíamos recién que creó todas las cosas, el universo, el sol, las estrellas, el cielo? Está en cada una de nuestras vidas. En cada uno de los seres que habita el planeta Tierra, que deben ser como 7.000 millones de habitantes, sea creyente, sea no creyente, sea un perverso, sea la persona más honesta, hay algo de Dios en esa vida. No nació de cualquier otra cosa. No es un Dios de otro lugar, porque no tienen ese poder, ni se asemeja. Es imposible. Es imposible. Por eso la palabra es la imagen del ser interior, de tu ser interior, de mi ser interior. Y muchas veces tenemos conversaciones internas, diálogos internos que tenemos que analizar en nuestras vidas porque tienen poder también, porque son palabras también, aunque no se emitan con sonido. Tenemos que tener cuidado cómo usamos las palabras. Tenemos que ser conscientes de cómo usamos el tremendo poder que tienen las palabras.
el resultado que pueden estar teniendo. Yo estoy predicando y las palabras que salen de mi boca son palabras de Dios y tienen un resultado y cada uno depende de la fuente quien reciba, pero tienen un resultado. En una conversación que tengas con el verdulero, tienen resultados porque son palabras que salen. ¿Qué hay de la palabra de tu boca? De la palabra de tu boca. Las palabras no son inocentes. No hay un hablar inocente. El hablar no es un acto inocente. No nos damos cuenta porque lo naturalizamos, está tan normal, pero como hijos de Dios deberíamos tener en cuenta estas cosas. Hoy mucha gente tiene en cuenta estas cosas, se descubre hasta científicamente los resultados que tiene la palabra. Un escritor portugués, un poeta, José Saramago, que falleció hace unos años, tiene unas descripciones sobre las palabras, los dichos, que es bien interesante. Dicen, pueden ser fugaces y rápidas como el viento, pero dejar las huellas de un huracán. Pueden construir o destruir una ilusión en un segundo. En un segundo. Pueden estimular o desmotivar a una persona. Pueden llevar alegría o tristezas. Están allí para enaltecer o para hundir. Fíjense qué tremendo. José Saramago no es ningún apóstol, no tiene ningún escrito de la Biblia, un hombre sobresaliente en la cultura, pero repite cosas que están en la Escritura, cuando ya vamos a ver. Si esa persona es consciente de ese significado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más cada uno de nosotros? Por eso debemos pensar, meditar, medir las palabras que salen de nuestra boca. Es de suma importancia, porque no son inocentes. Perdón. No es simplemente un sonido, como decía al principio, que sale de nuestra boca. Hay distintos tipos de sonido, como en la música. Yo me pongo a tocar el piano, la guitarra, desafino, es horrible. A veces desafinamos con las cosas que decimos. Y mal. Si yo me pongo a tocar la guitarra, el piano o la batería, lo haría tan mal que haría mal a los oídos. Cuando digo o decimos cosas, hacen mal a los oídos. No solamente a los oídos. Va mucho más allá de los oídos. Mucho más de los oídos. ¿Por qué? Porque es un producto de nuestro pensamiento, de lo que hay en nuestro corazón. Así de simple. ¿O no lo dice la Biblia eso? ¿Cómo habla la boca? ¿De la abundancia de qué? Del corazón. Del corazón. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Qué pensar? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Para qué lo digo? Es pensar en eso. ¿Qué quiero lograr con lo que digo? No solamente lo que decimos a los otros, los que nos decimos a nosotros mismos también. Ese diálogo interno que mencionaba hace un rato. Hay palabras que dejan marcas que hieren. El abuso más grande que existe, más fuerte, es el de las palabras, mucho más que el de los golpes físicos. Y muchas veces pasa casi desapercibido, pero deja secuelas a corto, mediano y largo plazo. No estoy minimizando los golpes físicos. Estoy poniendo en ese nivel del poder que tienen las palabras. Tremendo.
¿Por qué? Porque esas palabras que se dicen, que hieren, se están en la mente y en el corazón y transforman vidas para mal. Transforman vidas. La seguridad en inseguridad. La alegría en tristeza. El amor, el cariño, la ternura en rechazo. Transforman. Y la persona que es receptora de esa no se va dando cuenta, no se da cuenta de cómo reacciona y por qué reacciona. Y cuando te pones a analizar, hubo palabras o sigue habiendo palabras. Sigue habiendo palabras. Por eso el maltrato más común y habitual son de las palabras. La violencia a través del habla. Se llega a normalizar muchas veces. En muchos lugares es normal. En nuestro lenguaje hay muchas cosas que parecen normal y tenemos que revisar, analizar, porque no son normales. En nuestro, me estoy refiriendo ahora a esta comunidad, a este grupo. Si decimos que tenemos la palabra y nos regimos por la palabra, tenemos que revisar. No, eso no, lo digo porque lo dice todo el mundo. Revisamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Las palabras duelen, transforman a las personas. Y cuando se trata de niños, es terrible. Es terrible. Porque, como dije antes, las palabras son un reflejo de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestros sentimientos. Si uno tiene un pensamiento malo y no lo corto, ese pensamiento se transforma en palabras y las palabras se transforman en acciones. Y tenés los resultados. Ahí tenés los resultados después. Ay, ¿por qué reacciona así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Pero es fácil. Más fácil para que quiere que sea fácil. Pues te pones a revisar, a indagar, y decir, allí nace. Allí nace. Porque las palabras encierran un poder tremendo que desconocemos muchas veces. No le prestamos atención. Hacemos caso omiso a ese poder de las palabras. A veces se normaliza. Esas trabajan sobre nuestra mente. Trabajan sobre nuestros pensamientos. Es una información constante que se está enviando. Las que emito para otro y las que me digo a mí mismo. Todo tiene importancia, de suma importancia. Entonces generan sentimientos, actitudes, comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de otras cosas. La Biblia dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto está hablando en un lenguaje popular de las palabras positivas o palabras negativas. Cuando escuchamos esto, la importancia de las palabras negativas, la importancia de las palabras positivas, lo está diciendo el apóstol Pablo. Lo dice acá. Ninguna palabra negativa salga de vuestra boca, sino la que sea positiva para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otras versiones dicen que haga bien, que ayude a crecer, que sean de bendición, que resulten en estímulo. ¿A quién? A los que oyen. Lo que hoy, de hace años, en la psicología lo dicen, Pablo lo escribió, allá por el año 60, después de Cristo.
Ninguna. Ninguna palabra corrompida. O sea, por eso, como decía antes, tenemos que revisar qué sale de nuestra boca. Porque la Biblia es clara. Es ninguna. Porque es edificación para otros y edificación para mi propia vida. Un ejemplo de una víctima de abuso verbal y emocional es Job. Job, capítulo 19, verso 2 dice: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Es impactante lo que dice. Me angustiaréis y moleréis. Estas palabras en el original, angustiar, es afligir, fastidiar, entristecer. Por eso las palabras que salen pueden angustiar, fastidiar, entristecer. Y la palabra moleréis es aterrador, aplastar, desmenuzar, humillar, romper. Hay gente que está rota, gente que está humillada por las palabras, aún de los cercanos, familiares cercanos. Es espantoso. Job dice: ¿hasta cuándo? Pero no fue, porque no es el hasta cuándo. Hay un hasta cuándo, pero los amigos de Job siguieron acribillándolo con palabras. Es un basta, que cada uno tiene que decir: basta, no me humilles más. Yo personalmente rechazo todo eso en el nombre de Jesús, en mis oraciones. Lo hago porque no me va a afectar, pues son palabras que salen con poder, que salen con poder. Lo más tremendo es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 12:36. Les aseguro, ya cuando dice les aseguro, punto, que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Tenemos que explicar, no nos vamos a sentar, Ricardo es Dios. Mira, te explico porque la situación fue... Cuando estoy ante el trono celestial, voy a estar temblando. ¿Qué explicación voy a dar? Y tan simple, hablamos para hacerle daño a los demás. Porque para Dios la palabra es poder. Porque para eso nos dio un lenguaje, no para destruir. Porque las palabras tienen mucha carga, aún para nuestras propias vidas. Si yo digo, no puedo, y sí, tengo razón. Y si también digo, sí puedo, y también tengo razón porque lo dije. Salió palabra. Salió la palabra. Muchos dicen, las palabras se las lleva el viento. De ninguna manera, quedan ancladas en la mente y en el corazón para hacer el trabajo para el cual fue enviada. Si es la palabra de Dios, sabemos para qué es enviada, pero es otra palabra. ¿Para qué es? En nuestro corazón, y ¿sabes qué? Va a ser la dirección, la guía de nuestra vida, con los resultados correspondientes. Decimos cosas que están muy naturalizadas. Tenemos que cambiar muchas veces el lenguaje. Si yo digo, estoy luchando, ¿qué imagen se les viene a su vida, en su mente? A ver, estoy luchando. Una pelea, una confrontación. Y una lucha, ¿qué trae? Desgaste, heridas, daños colaterales, cansancio.
Estoy luchando para salir adelante, estoy luchando para que salgan las cosas. Entonces estoy reventado, cansado, con daños colaterales a otros. Estoy planificando, estoy haciendo. ¿No es diferente? Porque está naturalizado, lo hacemos normalmente. Todo lo decimos. Por eso el lenguaje es tan importante. Creo que hasta semanalmente decimos, estoy aguantando, estoy resistiendo. No, vamos a planificar, vamos a hacer. ¿Qué cambio, no? Es un trabajo que tenemos que realizar, el modificar la forma de hablar. Pero es conveniente, es muy bueno que lo podamos hacer, porque trae beneficios. Porque esa carga de la lucha, de la resistencia, lo digo, pero nuestra mente lo recibe, la mente recibe todo. Eso es lo que no entendemos, que la mente recibe todo, lo registra todo y allí trabaja conforme a lo que recibí. Por eso es bueno recibir este tesoro. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? La tremenda diferencia que hay. Y lo decimos por nosotros. ¿Y qué es hablar mal? Es maldecir. Esa maldición, que te muera. Eso es una maldición. Pero hablo mal de mí mismo, es una maldición. Porque maldición es hablar mal. Y de la bendición y la maldición no puede salir de la misma boca, dice Santiago. Y dice, eso no está bien. Lo dice otra versión. Te lo explica didácticamente, Señor. Esto y esto de tu boca no puede salir. No está bien. Qué buen maestro que es el Señor, ¿no? Palabras que bendicen es lo que tiene que estar en nuestras bocas. Palabras que bendicen. Vamos al Génesis y dice 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desordenada y vacía. Otra versión lo dice, reinaba el caos y no había nada en ella, el abismo estaba sumido en la oscuridad. Y Nueva Versión Internacional dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubren el abismo. Más o menos como nuestros días, un caos total. Un caos total, un desorden total. ¿Y qué hizo Dios? Dijo y fue. ¿No es maravilloso? Dijo y fue. Palabras que generaron, palabras generativas, palabras creativas, para hacer. Para hacer. Esas mismas palabras están en nuestras vidas. Hay que querer que esto funcione así. Porque la Biblia nos enseña que funciona así. No he sacado el manual de Juancito por allí. La palabra de Dios nos enseña esto. Nos enseña cómo usar la palabra. A través de ese acto, dijo y fue, hay una enseñanza tremenda. Hay una enseñanza tremenda de usar palabras creativas, generativas, en medio del caos, del desorden, del desaliento, del abismo, de la oscuridad, de las tinieblas, que sea, como la traducción que sea de la Biblia. Dijo y fue. Un diseño nuevo, una creación nueva, diseños de luz. Diseños de luz. Es una enseñanza poderosa que nos da el Señor. ¿Cómo comienza nuestra vida espiritual? Nuestra vida en Cristo, ¿cómo comienza? ¿Cómo es el comienzo? A ver. Nacer de nuevo. ¿Pero cómo nazco de nuevo? ¿Porque levanté la mano? ¿Cómo? Acepto en Cristo, pero hay otro más poderoso. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa salvación. ¿Qué trae salvación? Palabras. Palabras. Ahora, si mi vida espiritual o mi vida en Cristo comienza con palabras, tu vida espiritual, tu vida en Cristo comienza con palabras,
¿Por qué no seguimos creciendo así? Si esa es la nueva criatura. Ay, las cosas viejas pasaron, aquí son... No, hechas nuevas si lo hablas. Porque si me quedo, la vieja criatura sigue haciendo fuerza. Yo tengo que seguir hablando, confesando, creyendo lo que dice este maravilloso libro. Pero Proverbios da una descripción. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Palabras. Cada uno, En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué amo en mi vida? La palabra de vida, como de ese fruto. ¿Qué amo? La palabra de muerte, comeré de ese fruto. Pero es tan clara la palabra, tan directa, no se presta a confusión. Solamente tenemos que nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente, creer lo que dice y ponerlo en práctica. Así. No hay fórmulas mágicas. En Génesis, antes mencionaba a Job, que decía que me angustiaban, me molían con las palabras. Esa palabra, la palabra, en Job es la palabra milá. Pero hay una palabra de Dios que es la palabra dabar. Y dice, vino palabra de Jehová a Abraham. Yo soy tu escudo, tu galardón. Génesis 15:1. Vino palabra, vino dabar. Ahora te voy a explicar. Dabar es la palabra proclamada, lo que lleva un peso de gloria. Eso es lo que significa. Tiene poder creativo. Esta palabra dabar está en muchos lugares, no siempre la usa, pero hay cosas puntuales que sí. En Deuteronomio 18:18 dice, por eso le habla a Moisés, levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras, dabar, en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Es una palabra profética, se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús. Y Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hemos hallado. Aquel que decía, pondré mis palabras, dabar, en su boca. Cristo tiene palabras, dabar, en su boca. Cristo está en nuestras vidas y dabar en nuestras vidas también. Palabra de poder. ¿Cómo utilizamos esa palabra de poder? ¿Lo hemos hallado a Jesús realmente? Lo hemos hallado y se tenía una felicidad, Felipe. Lo hemos hallado. Por fin. Lo he hallado. A ese Cristo en mi vida. Deuteronomio dice 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra, dabar, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muchas otras versiones dice para que la obedezcan. La mayoría. Ese dabar está en tu boca y en tu corazón. ¿Qué hay de la palabra en tu boca? Por eso tenemos que practicar un vocabulario correcto, creativo, un vocabulario que edifique, que sane, que restaure, que traiga salvación, que traiga libertad. Ese es el vocabulario, el dabar de Dios en nuestra boca. No otro. Es necesario revisar nuestras vidas.
¿Cuándo? Hoy, cada día. Ninguna palabra corrompida, dice. Ninguna, es ninguna. No, Señor, voy a tapar ese versículo y no. Lo voy a sacar de la Biblia. No me conviene. No me conviene. Para terminar, hablar palabras positivas, como decía recién, amables, que lleven bendición para nosotros y para los demás también. Heredamos bendición, tenemos que llevar bendición. Y vuelvo a repetir, todo comienza en nuestra mente. Allí radica todo. Tenemos que cuidar en extremo nuestra manera de pensar, porque después lo manifestamos con nuestra boca y después salen en acciones a través de eso. Es así. Es así. Porque podemos bendecirnos y bendecir a los otros, automaldecirnos o maldecir a los otros. Y vuelvo a repetir, ¿no? Maldecir no es que te pise un tren. Digo acá porque no hay tren, entonces no corro riesgo. No, hablar mal. Qué tonto que eso. Ya está. Eso es una maldición. Y hay tontos, ¿eh? ¿Cómo se consigue esto? Con una relación íntima con el Señor. Una relación íntima con Él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pablo dice, creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe tenemos que movernos nosotros. Y decir, por lo que creemos, hablamos. Ahora, ¿qué creo? Tengo que ver también. Porque tengo creencias que no edifican. Creencias que están programadas y que son limitantes, que están de hace un tiempo allí. No me muevo de eso. Tiene que ser como los programas en la computadora, actualizar. Y apretar la tecla, actualizás el programa. Nos actualizamos con esto, con la palabra. Porque es viva, es eficaz, es eterna. Tenemos para actualizarnos hasta el fin de nuestros días. Cuando los discípulos le pidieron que aumentanos la fe. No se sentó Jesús, le dije, bueno, para aumentar la fe, tienen que hacer estos artilugios, tienen que agarrar un pájaro muerto y... No. Tienen que caminar para atrás 300 metros y después de costar. No. La palabra les dijo. Hablen. Si le dicen a ese monte que se mueva, se va a mover. Porque la palabra, Dios dijo y fue. La palabra tiene poder, palabra poderosa. La palabra poderosa en tu boca, en mi boca, son para edificar a las personas, sea quien sea, y edificarnos a nosotros mismos. Para valorar a las personas y valorarnos nosotros mismos. Para validar a las personas. Validar en todo lo que tienen y validarnos a nosotros. No, yo no sirvo para nada. No, ¿cómo? Somos creación de Dios. Dios piensa bien de nosotros. ¿Por qué pensamos mal de nosotros mismos? Para amar a las personas y amarnos a nosotros mismos. Si no puedo amar a las personas si no me amo yo. Porque amarás al prójimo como a ti mismo. Para hacer feliz a los demás, para decirle a los demás que son importantes y aún para traspasar los corazones más duros. Aún eso.
Oh, pero eso no se le puede hablar más duro. Y sí, ora. ¿No son palabras la oración? Hablaba con Dios, decir, Señor, que ese corazón de acero, de piedra, se rompa en el nombre de Jesús. Hablalo. Hablalo. Pero qué bueno es poder revisar nuestro vocabulario. ¿Qué sale? Las palabras de mi boca, las palabras de tu boca. Es de extrema importancia. En una sociedad donde se maldice, donde escuchás cada cosa terrible, tenemos que marcar la diferencia. Ser distintivos. ¿Con qué? Con las palabras. Y no es fácil. No salgo de acá pero tengo que empezar a ponerlo en práctica. Tengo que ponerlo en práctica. Muchas veces sale allí en las redes sociales de estos hombres orientales y que les dicen de todo y no reaccionan a causa de su meditación y lo logran. Nosotros tenemos la palabra más poderosa y seguimos como el hombre viejo, como la nueva criatura, cuando la riqueza de la palabra, todo lo que nos enseña y nos dice, para ponerlo en práctica. Y vuelvo a recordar, tenemos a Cristo porque lo confesamos, hablamos. Tenemos que caminar en nuestra vida con la confesión de la palabra para bendecir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, gratitud en nuestras vidas, en nuestros corazones, por ese tesoro que nos dejaste, simplemente en vasos de barro, simplemente en vasos de barro. ¿Cómo no estar agradecidos? Señor, que creaste los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, el sol, la luna, las estrellas. Y nos dejaste a nosotros. Tremenda dimensión. Nos dejaste a nosotros. ¿Quiénes éramos para ser receptores de semejante privilegio? Nada, simplemente el día que confesamos. Y ahí comenzó, por lo menos debería comenzar a funcionar la nueva criatura, con las nuevas cosas, una actualización permanente. Por eso en el nombre de Jesús yo rechazo toda lengua mala, rechazo toda palabra fuera de lugar, toda palabra corrompida, en el nombre poderoso de Jesús. Y cada uno de nosotros debemos hacer esto y acercarnos a ti confiadamente. No solamente poner en práctica tu palabra, Señor, sino para que tú nos guíes por tu Espíritu Santo a decir las cosas buenas, para bendecir, para restaurar, para sanar, para liberar. Y cerrar los oídos. Yo cierro los oídos a las malas cosas en el nombre de Jesús. Y lo abro para tu palabra una vez más. Solamente por tu palabra. Y gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.